Buenos días a todos. Hoy iniciamos la segunda parte del teórico de Erickson. No sé si se percataron, pero el día de ayer ya les subí algunas notas a su campus para que lo puedan ir verificando. Ya está revisada también la prueba. Lo único que estoy pendiente es el examen. El examen está tomando un poquito más de tiempo, pero como ustedes sabrán, fue un examen con preguntas abiertas. Así que me está tomando un poquito más de tiempo de poder revisarlo, pero ya esta semana lo van a tener. Hoy, la verdad, pienso que va a ser una sesión corta, porque la próxima semana tenemos eh, la última teórica, que es Karen Horney, y realmente como les decía ya, en la medida que vamos avanzando en los teóricos, se va volviendo más corto, se va volviendo más corto. Entonces, la siguiente semana, más o menos, que es 21, nosotros vamos a tener con Karen Horney. También el cuadro sinóptico de Horney se los moví para el día martes 22. Para que ustedes, porque estaba revisando y en teoría estaba para el viernes. Pero igual se los moví para el día martes para que no más de tiempo. Y entonces estaríamos trabajando en esta situación. A ver, ¿sí? Sí, estamos, parece. Y el examen, la verdad que Horney, como les decía, Horney es un poco corta. Un segundo. Y a ver, más o menos, Horny no es tan, no es tan corta. Entonces yo creo que igual el examen nosotros en teoría lo teníamos para el martes 22, pero yo creo que lo vamos a sostener el próximo viernes. No hay prisa realmente en evaluar esto, así que puede ser más o menos una movilización de fe para que entonces lunes y miércoles podamos salir con Horny y el viernes podamos entonces hacer nuestro examen el día 25. ¿Estamos? ¿Les parece? Buenos días. Mariana, buenos días. Siempre sería en el mismo horario de clase el viernes, el Sí, examen. sí, siempre. O la verdad que en el horario que a ustedes les salga más fácil. Si ustedes quieren a las 10 de la noche, yo los pongo a las 10 de la noche. Si quieren a las 7 de la mañana, los pongo a las 7 de la mañana. Un poquito más tarde, Bueno, no hay problema. tendríamos que ver por las personas que trabajamos, lo digo, porque en mi caso trabajo y bueno, tengo como que un poco de convenio lo que es el horario de trabajo, pero solo lunes y miércoles, entonces por eso le pregunto así, hablar un tiempo con mi jefe durante el tiempo del examen. Yo consideraría que sí. Incluso muchos de los que están acá llevan clases conmigo en psicofisiología y la mayoría me dijeron que es porque este viernes tienen examen ellos, entonces la mayoría me dijeron que sí, que no había problema hacerlo en hora clase. Sumo que por ahí la mayoría van a opinarlo. Y si no, por ahí voy a abrir un poco más el horario del examen. Vamos a ver, la próxima semana vamos a hablar bien acerca de eso. ¿Estamos? Perfecto. Ok. Entonces, voy a iniciar a compartir pantalla ahorita para ver la segunda parte de Erickson. Ok. Ok.
ya están viendo ahora sí pantalla completa, ¿no? Sí. Sí, Lick. Gracias. Ok. Entonces. Ok. Entonces, en el caso de las primeras etapas, ¿quedó claro hasta aquí estas primeras 4 etapas? ¿O alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo que quizás quisiera aportar adicionalmente a esto? ¿Nadie? Realmente no, Lick. Ok, perfecto. Ok, entonces avancemos. Vamos avanzando en edad, vamos avanzando en etapa y vamos avanzando también en la edad. Algo importante de esta siguiente etapa es que ocurre aproximadamente en la adolescencia. Y en el caso de la adolescencia es muy interesante, sobre todo porque ahorita yo estoy trabajando adicionalmente en una escuela y cuando lo veo a ellos cuestionándose mucho acerca de qué van a estudiar, qué van a hacer, qué van a trabajar, y sobre todo es una etapa donde existen mucha toma de decisiones de vida. Realmente es bien interesante verlo cuando se empieza a formar esto una realidad. Y en la mayoría de ellos, cuando hay un sentido bastante fuerte de identidad, la verdad que ninguno de ellos sufre por la toma de estas decisiones. Pero cuando presentan constantemente dudas sobre qué hacer, qué voy a estudiar, qué quiero hacer, qué quiero lograr, es realmente donde se causa esta confusión. E incluso dentro de esta teoría también, e incluso en otros autores de otros libros, pueden encontrarlo como confusión de roles. Porque al final, como les digo, la idea importante de esta etapa es que el adolescente pueda responder a esa pregunta que ven en la diapositiva, es ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué pretendo alcanzar? Y esto, la verdad que para mí es un gran separador de la teoría de Freud y la teoría de Erikson. En definitiva, para mí es algo muy importante, muy interesante, y sobre todo separa al adolescente, o digamos, es esa etapa de transición entre la adultez y la niñez. Indiscutiblemente los padres son nuestros primeros modelos, ¿verdad? Usualmente la mayoría de nosotros ha querido hacer lo que su padre hace, la profesión o distintas tareas que generalmente hacen nuestros padres. Y esto es lógico, ¿no? Porque es el primer contacto nuestro con la realidad, con el mundo externo. Sin embargo, vamos a encontrar que va a llegar un momento en el cual ustedes se separan de este proceso de identificación. Yo les había contado, sí les había contado que yo al principio quería ser granjero, ¿no? Y esto era porque lo veía de mi tío. Mi tío tenía una granja y él me invitaba cada rato y me gustaba mucho ir. Ya le había contado esa anécdota. Todavía no. Sí, Pero de ahí me di cuenta la cantidad de bichos que hay, cómo me picaban, todo el tiempo andaba dolorido. Y dije yo, no, este trabajo no es para mí. Así que esta situación me llevó a que yo me fuera separando de mis aspiraciones en ese momento. Y también en el caso así muy personal, me fui identificando más la verdad, tampoco pensé que iba a ser profesor. No fue algo que yo había planeado realmente. Sin embargo, es una profesión en la cual yo encuentro mucho placer, me gusta hacerlo. Y la verdad que fui teniendo esta oportunidad. Pero quizás
eso fue como o sea, eso yo no lo definí en la adolescencia. Sí estudié, sí definí lo que quería estudiar. Incluso yo entré antes a un periodo de medicina, antes de entrar a psicología. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta que no, que me encanta el cuerpo humano, me gusta mucho, pero eso como andar curando heridas o de estar en la emergencia del hospital de escuela y que me llegue alguien con un machete atravesado, dije yo, no, eso no es lo mío. Así que entonces, cada persona va descubriéndose a sí mismo en este proceso. Y lo interesante es eso, de que cada uno se va descubriendo en medio de todas estas situaciones. La confusión como tal ocurre porque la identidad, existe una brecha entre lo que se quiere lograr, lo que se puede lograr, lo que interesa, sobre todo. Por ejemplo, incluso lo vamos a ver en la siguiente unidad con el teórico de Rogers, que habla acerca de la congruencia. Si nosotros no somos congruentes entre lo que queremos, hacemos, nuestros deseos y entre otras cosas, ahí incluso este autor Rogers plantea que la psicopatología se basa en eso, porque la persona no ha tenido entonces la oportunidad de tener esa congruencia. Y en el caso de algunos elementos de identidad, debemos de entender que hay elementos o hay roles que son deseables para la sociedad y elementos o roles no deseables para la sociedad. Todo depende, obviamente, del enfoque cultural. Y podemos tener entonces que son personas que su resolución de identidad es una resolución negativa porque esto va en contra de la identidad deseable para la sociedad. Por ejemplo, casi todos comprendemos, que la situación de sociedad es alguien que produce, alguien que aporta a la sociedad, no alguien que le quita, no alguien que le roba. Y hablo de manera general. Entonces, este tipo de situaciones hacen que en el sentido de la sociedad va a depender mucho de cómo nosotros entonces vamos poniendo estos parámetros para cada uno de los individuos. Ahora bien, si estamos involucrando a la sociedad o estamos haciendo que participe la sociedad en este proceso, obviamente nosotros podemos funcionar como asistentes en este proceso. Y la moratoria es conocido como ese periodo en el cual generalmente los individuos son capaces de explorar diversos roles sin tener obligaciones que vendrán con la adultez real. Pero esto no ocurre en todas partes. A ver, ¿cuántos tienen amigos extranjeros que, por ejemplo, les dijeron, no, es que después de graduarme del colegio me di un año sabático y viajé por 3, 4, 5 países? O ustedes mismos, o amigos cercanos. Pues, pues amigos extranjeros o cercanos, fíjese, licenciado, que a pesar de que sí son de países y uno esperaría que tuvieran ese estilo de vida, la verdad es que la mayoría de ellos son personas bastante ansiosas al respecto de las metas que ellos tienen propuestas. Algunos sí dicen, voy a ir con mi familia, por ejemplo, a Rapa Nui, si es una persona de Chile, o si va a Hawái, si es de Estados Unidos. Sí. Yo me voy con mi familia a Acapulco, pero solo una semana se van. Ellos no tienen más cabeza o más tiempo, o el deseo de pasar más tiempo, porque ellos se preocupan muchísimo más por lo que tienen que hacer. Y Eh, así. y, y fíjense que eso es algo interesante. Miren, el año pasado yo di clases. A mí me hicieron
me extendieron una invitación para dar una clase en una universidad en Alemania. Y bueno, por todo el tema de COVID no pude viajar, pero igual la di en línea. Y el grupo era un grupo reducido, realmente nada más eran como 12 individuos, algo así. Durante 4 meses estuvimos recibiendo la clase. Así que llegué a conocerlos muy bien. Y lo interesante de esto es que cuando hablábamos, la mayoría me mencionaban de viajes largos, de gente que se fue, algunos que se fueron a Australia, se fueron 3 meses, otros que se fueron de mochileros a través de toda Europa, después de que se graduaron del colegio y antes de entrar a la universidad. Y me parecía tan interesante y yo decía, pues chica, realmente a nivel cultural, muchas de estas personas pueden tener esta oportunidad realmente, porque por su país, porque quizás lo permite su país, o incluso el mismo contexto familiar lo permite. Porque, a ver, analícense ustedes mismos, cuando yo entré a la universidad, yo entré de 16 años y yo no es que tenía obligaciones económicas, pero yo miraba el contexto familiar y no era como que yo me podía dar el lujo de irme un año a viajar por todo el mundo, ¿no? Entonces, a nivel cultural es muy importante entender esto, porque quizás hay algunos países que sí permitan este periodo donde las personas se descubren, se conocen, o quizás se dan la oportunidad de poder ver qué es lo que le gustaría hacer más adelante. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna opinión? Ok, entonces, en el caso de la exploración como tal, necesitamos entonces que esta exploración va de lado con un compromiso, ¿no? Y ese compromiso es hacia el individuo, hacia la familia, hacia la comunidad y finalmente hacia la cultura como tal. Y entonces, esta congruencia debe de irse alcanzando en la medida que la persona va explorando sus diferentes roles. Vaya, por ejemplo, aquí yo he hablado mucho de identidad laboral, pero también empecemos a hablar de identidad personal. Hablemos de identidad sexual también, por ejemplo, que entra en este juego, en este momento. Aquí en este punto empezamos a conocer otras personas, nuestras posibles parejas, nuestros posibles futuros, qué queremos hacer, queremos casarnos, queremos tener una familia o qué. Y esto entonces va a ir congruente con la idea que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Hasta aquí con esta etapa? Oli. Ok. Como les comentaba anteriormente, si nosotros alcanzamos entonces esa etapa de desarrollo, esa etapa de desarrollo a nivel amoroso, por así decirlo, ¿verdad? Pues empezamos a conocer otros individuos, empezamos a conocer otros contextos, y entonces esto abre paso a la etapa número 6, que es conocida como la etapa de intimidad o aislamiento. En el caso de la intimidad, debemos de entender que no solo es una intimidad sexual, sino también una intimidad religiosa, una intimidad de metas, una intimidad emocional. Y eso quiere decir de que si no se ha establecido como tal la identidad correctamente en la etapa previa, quiere decir de que se van a ir acarreando algunas de las dificultades a la siguiente etapa. Por eso encontramos que muchísimas parejas no tienen esta consistencia, este equilibrio, y sobre todo en un momento de cambiar, es un momento de transición. Y cuando nosotros ya nos involucramos entonces con otra pareja, tratamos de alguna manera de que nuestra identidad se pueda fundir, digamos, con la identidad de la otra persona.
Todo esto con la idea de que nuestra propia identidad no sea destruida. La intimidad obviamente es un proceso selectivo, o mejor dicho, debería de ser selectivo. Lo que ocurre muchas veces a nivel latino es que usualmente nos quedamos con una pareja porque tenemos un hijo o porque tenemos compromisos de otro tipo. Bueno, la verdad que solo hijos se me ocurre ahorita en este momento que una pareja como tal. Pero también puede ocurrir de que el aislamiento ocurra porque la persona ha tenido dificultades al interno de la relación de pareja. Y esta relación de pareja, pues obviamente se ve afectada en el sentido de querer cambiar y de querer sobre todo mover la situación y el tratar de establecer una relación de pareja, lo cual posteriormente va a abrir paso a los hijos si es constituida de la manera correcta. El adulto como tal, que no ha sido capaz de resolver satisfactoriamente crisis en estas edades, va a permanecer en un estado de autoabsorción y aislamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Aislamiento emocional, aislamiento íntimo en el sentido sexual, o incluso en algunos casos puede empezar a tener dificultades en términos laborales, dificultades en términos de relación de pareja, relaciones sociales, etc. ¿Ok? Esto, de nuevo, abre paso a la siguiente etapa, que esta etapa es una de las más amplias. Esta etapa puede ir desde los 25 años hasta los 60, 70 años. Es de las más amplias que nosotros podemos encontrar. Y aquí es donde se desarrolla el componente laboral. ¿Okay? Hace poco estaba escuchando una radio y hablaban acerca de que antes, en los tiempos de antes, nosotros nos encontrábamos con personas que trabajaban 40, 50 años en una empresa. Es el caso de, bueno, creo que Leonel por ahí nos compartió una vez que fue el caso de su papá que trabajaba en el ejército. Pero se han percatado que antes como que las relaciones laborales eran mucho más extensas, duraban mucho más y eran más estables. Pues lo interesante de esto, interesante de esta situación es que, perdón, lo interesante de esta situación es que todo va a depender en primer lugar de las oportunidades que nosotros hemos tenido. Claro, vale, estoy seguro que quizás ustedes tienen hermanos mayores o conocidos que quizás han luchado constantemente por conseguir un trabajo estable, por ejemplo, y antes las oportunidades se daban, o sea, literalmente saliendo de la puerta usted podía encontrar un trabajo. Y hasta cierto punto es un poco frustrante porque hay muchas personas que en el contexto laboral realmente no están teniendo éxito y quizás hacen cosas que no les gustan hacer. Por ejemplo, quizás usted mismo está trabajando en un espacio que quizás no le gusta. Y no está mal, o sea, no quiere decir que frustración, estamos de acuerdo, quizás usted está haciendo algo que no le gusta hacer y es algo totalmente válido. Pero quizás lo hace por motivos económicos, quizás lo hace porque tiene compromisos que cumplir, qué sé yo, etc. Entonces, esta etapa es una etapa de decisiones, sobre todo, y lo interesante que lleva el nombre es la generatividad, o sea, ¿qué puedo generar yo como individuo? Porque nosotros, en términos laborales, mientras nosotros hagamos algo y contribuyamos al saber o o tengamos la sensación de contribución, se genera entonces esta sensación de que estoy haciendo algo importante. ¿Me entienden hasta acá?
A ver, ¿cuántos de ustedes trabajan? Pues Jolik, no sé los demás. Mariana, Leonel, ¿quién más? Bueno, sé que Mariana está en su trabajo ahorita, así que no sé si podrá hablar, porque no sé si va a hablar bien o hablar mal de su trabajo. No, mentira. Ok, bien. Bueno, sí, estoy en mi Ahí, trabajo, pero ahí no sé si me logran escuchar bien, ya que el día de hoy estoy en lo que es una planta de producción donde yo laboro. sí, el Ok, jefe, el jefe tiene la oreja puesta ahí en la oficina. no, para nada, Eric. De hecho, yo trabajo lo que es en el área de recursos humanos. La verdad, yo cuando entré a esta área, sí entré como, estoy como asistente. Ujú, Cuando yo entré, pues entré lo que fue en temporada como temporal, o sea, yo entré en un contrato por hora. Así ujú. decirlo. Entonces al principio como que el trabajo yo lo miraba así como un poco indispensable, pero como dijo usted, las necesidades a veces nos hacen estar o aceptar las posiciones que uno tiene. Sí, Pero con el tiempo, la verdad, poco a poco yo me fui como, no encariñando, sino que entrando más al proceso del detalle de lo que es del área. Y la verdad sí, me encanta bastante esta área y bueno, eh, de hecho yo entré con ese fin de, también, porque yo sé que la psicología también afecta mucho un poco en el área de recursos humanos de las empresas. ujú. Y la verdad, cada vez que estoy en el área, pues me voy como enamorando más de ella. Qué Al bueno. principio, de hecho, cuando yo entré a estudiar psicología, yo entré en el 2015, a mí me gustaba más lo que era la psicología clínica, pero cuando entré a trabajar en esta área, pues ahora me voy más a lo que es la psicología industrial. Así que es como nos Esa- dijo usted al principio, uno siempre cambia con el paso del tiempo. Sí, la verdad que tiene razón. Y qué bueno que se ha dado la oportunidad también de descubrirlo. Y vaya, por ejemplo, con Mariana. Mariana ahorita está entre volviendo por ahí, encontrando su identidad laboral, por ejemplo. Entonces, a veces nosotros creemos que estas etapas son etapas que no se puede regresar. E incluso cuántas personas, por ejemplo, a los 40, 50 años han tenido que trabajar 20, 30 años en un lugar y de repente, ¡pum!, los despiden y luego no saben qué hacer con sus vidas, no sé qué hacer, qué opciones tengo, qué puedo hacer. Y se replantean por completo y vuelven a establecer una nueva identidad. Así que en esta etapa como tal, lo que nosotros vamos a tener es el desempeño laboral y el éxito de esta etapa va a depender sobre todo de cómo nosotros entendemos si nuestro trabajo es relevante o irrelevante. Si usted siente que su trabajo, a ver, le pueden pagar bien, puede tener un horario flexible, puede tener un montón de buenas condiciones. Pero si usted siente que su trabajo no sirve para nada o que no aporta, entonces no va a generar esta sensación. Y por otra parte, hay individuos, por ejemplo, ¿cuántas personas ustedes no conocen? Quizás en nuestro país no es tan frecuente, pero sí pasa. Que por ejemplo, hacen muchos voluntariados. No les pagan, lo hacen en sus tiempos libres, quizás tienen otro trabajo que le exige mucho tiempo, pero por lo menos sienten que están aportando. Mariana. Sí, bueno, yo también lo que le quiero decir es que lo que influye bastante en el área de trabajo es como el ambiente, por así decirlo, y también eh, porque yo cuando entré, de hecho, a esta área, yo entré sin ningún conocimiento y bueno, yo tengo prácticamente casi el año de estar aquí y la verdad que he aprendido bastante en esta área también, gracias a mis jefes,
porque ellos me han dado como la oportunidad de crecer. Entonces, también se dan casos en las áreas de trabajo que por más que a uno le guste el área, pero si el ambiente laboral no es bueno, eso influye bastante. Ujú. Totalmente, totalmente. Gracias, María. Vamos bien entonces hasta acá con el tema de generatividad. Porque esto entonces, ya vamos a ir viendo un poquito más adelante que, bueno, creo que ninguno de nosotros ya alcanzó estas etapas, porque de nuevo creo que estamos viviéndola, está en pleno desarrollo. Pero si nosotros estamos comprometidos con nuestro propio crecimiento, generalmente nosotros vamos a ser capaces de poder establecer y de poder verlo de manera positiva. También otro proceso que va ocurriendo de manera paralela, de manera simultánea, en el caso de o en los casos que aplica, es el tema de crianza de nuestros hijos. Y el tema de la crianza puede llegar también a sustituir, en algunos casos, de repente ese hoyo laboral que nosotros podemos experimentar. Y es interesante que las personas usualmente tratan de alguna manera como de cambiar la situación y en muchas ocasiones incluso lo hacen de manera muy vehemente porque piensan más en sus hijos antes que en ellos mismos. Y si nosotros como tal tenemos esa oportunidad de cambiar nuestro estado emocional, nuestro estado laboral, vamos a ser capaces de poder generar este sentimiento. Lo opuesto también es cierto. Si nosotros no somos capaces de sentir que aportamos algo a las personas, que lo que hacemos es algo importante, podemos generar esa sensación de estancamiento, esa sensación de qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Incluso hay una crisis que evolutiva, ustedes la van a ver, que es la crisis de los 40, algo real, que es cuando las personas usualmente se preguntan para qué hacen lo que hacen o por qué hacen lo que hacen. Es un cuestionamiento en muchos sentidos, por ejemplo, en términos de relaciones de pareja, en términos laborales, en términos de su vida en general. La que le llaman la crisis de la mediana edad. Exactamente. Exactamente, porque es como un momento de ver hacia atrás y ver lo que se ha logrado o lo que no se ha logrado, los sueños que no se cumplieron, las metas que no se han alcanzado. Entonces es como un proceso de evaluación en esta etapa que nos va a llevar realmente a esa conclusión, si hemos logrado lo que nos hemos planteado hasta cierto. Y esto abre espacio a la última de las etapas, que es la etapa ya del adulto mayor. En el caso del adulto mayor como tal, pensemos, en Honduras se piensa que, bueno, no se piensa, es una ley, cuando se llega a los 60 años ya se convierte en la tercera edad. Me cae súper mal ese nombre, pues, ¿cuál entonces es la primera y la segunda? O es que hay tres, nunca me ha gustado. Es adulto mayor como tal. Entonces, usualmente nosotros tendemos a pensar que un individuo llega a esta etapa y normalmente pensamos que se vuelven un poco cascarrabias, un poco enojados, más irritados, ¿cierto? Pero todo esto depende de los momentos o de todas las etapas previas. Vale. Pensemos lo siguiente. Quiero que ustedes hagan este ejercicio por un segundo conmigo y piensen, ¿cómo se sentirían ustedes? Vale, si a veces cuando nosotros desperdiciamos un día, digamos, porque quizás no hicimos nada, las metas que teníamos no hicimos absolutamente nada, no cambié nada, no hice todo el día, estuve en redes sociales, no logré hacer nada, absolutamente nada. ¿Cómo se sienten cuando pasa eso? ¿Por qué pasa?
hay que reconocerlo. ¿Cómo se siente? Mal, estresada. Usted sabe que tenía que hacer cosas y no logró nada de lo que quería. Mariana. Sí, sí, bueno, en mi caso, mire, con las redes sociales no me pasa, sino que me pasa ya con mi trabajo, porque me enfoco tanto que tal vez tengo que hacer otras cosas y llega algo que me interrumpe, entonces ya no le doy como que la importancia a hacer eso que me tocaba hacer y me siento como frustrada, enojada, desesperada, entonces, o también con este caso con las tareas, porque tal vez no me da el tiempo necesario para realizarlas bien y me llega como esa frustración, ese deseo de querer terminarlo y ya, empezar y terminarlo en un segundo, entonces sí, influye bastante la verdad. Exactamente. Entonces, imagínese que eso pasa con un día normal, un día típico suyo. ¿Qué pasaría si usted siente que ha desperdiciado su vida entera? Voy a dejar que como que cale esa pregunta por un momento. ¿Cómo sentiría si usted llega al ocaso de sus días y usted dice, ¿qué hice? ¿Qué tipo De de... hecho, eso pasa siempre, Rick, en las personas, por así decirlo, que no cumplen sus deseos o no cumplen. Creo que, bueno, normalmente esto pasa cada año también. Hay personas que se generan metas anuales y llegando diciembre no las cumplen y empiezan a decir, escucha, no cumplí esto, que deseaba esto, no lo hice. Entonces, empiezan con aquella frustración, no, pero el siguiente año lo voy a hacer, pero ya en la vejez es diferente porque ya no pueden intentarlo. Entonces, muchas veces se da en el caso de ¿qué estuve haciendo todo este tiempo? No pude lograr mi hogar o no pude obtener mi casa, como perdí el tiempo. Si lo hubiera hecho antes, pude haber conseguido esto y empiezan con aquella frustración, con aquel enojo que a veces lo sacan así como desquitándosela con los demás. Incluso hay un grado alto de culpabilidad, un grado alto de desesperanza, esa es la palabra y ese es el título que lleva esta etapa. Porque realmente la persona sabe que quizás no hizo las cosas que quería hacer o no logró, no aportó, quizás su familia no tuvo el desenlace que esperaba o quizás los planes que desarrolló no eran o no fueron logrados o no se desarrollaron como los tenía en mente. Y esto entonces genera esta sensación de desesperanza. Y decidí hablar primero de esa parte, de la parte como negativa, porque usualmente es lo que pasa. Yo no quiero decir que todo adulto mayor es cascarrabias, enojado. Simplemente todo depende de las decisiones en las 7 etapas anteriores, en todas las etapas anteriores, cómo se desarrolló el individuo. Y si nosotros tenemos un buen desenvolvimiento en las etapas anteriores, pues obviamente vamos a alcanzar el opuesto de la desesperanza, que es la integración. La integración como tal habla acerca de que la persona puede ver hacia atrás y lo ve y disfruta acerca de lo que pasó, su vida laboral, las personas cercanas a él, las decisiones que tomó laborales, las decisiones emocionales, entre otras cosas. Y esto, pues obviamente, si la persona genera esta sensación de integración, como que le da ese sentimiento de aceptación, ese sentimiento de que la vida va a llegar a su fin, pero me va a llevar y yo hice todo lo que quise, hice todo lo que quería, logré lo que quería, a diferencia de otras personas que cuando no logran entonces esta etapa, ese sentido de integración, pues obviamente les da un miedo enorme poder, o mejor dicho, les da un miedo enorme entender que la vida llega a su fin y por ende es una negación constante hacia la muerte.
Y con eso entonces cerramos las 8 etapas como una visión general. Y ahora voy a ir hablando un poco de la cultura en estas 8 etapas psicosociales. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Todo chévere. Ninguna, licenciado. Perfecto. Entonces hablemos un poquito de la cultura. Obviamente hay algunas, debemos de entender de que a nivel universal las etapas son iguales, ¿no? Son independientes de las culturas. Pero lo que sí debemos de entender es que cada cultura apoya de alguna manera algunas fortalezas cuando son amenazadas más tarde en la vida. Cada etapa realmente tiene su propia institución cultural para apoyar su desarrollo, como por ejemplo hemos visto la familia, por ejemplo, hemos visto el trabajo, hemos visto la escuela, hemos visto distintas instituciones. Pero también yo quiero hablar de otras etapas que vienen o de otros componentes que vienen a apoyar el desarrollo de estas etapas, como por ejemplo la religión es un componente importante que lo encontramos alrededor de muchísimas culturas. Incluso, ustedes se van a encontrar aquí en la carrera con muchas personas y muchos profesores que dicen que la psicología y la religión nunca se pueden cruzar. Pero realmente si nosotros entendemos y si queremos ayudarle a nuestro paciente como tal, también debemos de entender que la religión para cada persona tiene un rol distinto. Hay muchísimas personas que dicen, no es que voy a hacer lo que Dios quiera. Y usted diría como, ya imagínese un par de años grabado, ya trabajando de esta manera, usted diría como, no señora, no es lo que Dios quiera, es lo que usted quiere hacer, lo que usted se decide. Pero también debe entender de que para poder comprender el mundo de la persona, usted tiene que verlo a través de sus ojos, los ojos de la persona, no los suyos. Pero la religión realmente es algo en lo cual no es un tema de ahorita, es un tema que por siglos se ha mantenido y ha servido como una roca, como una esperanza, como una luz al final del túnel. Entonces, obviamente, si nosotros comprendemos el papel de la religión en el desarrollo de cada una de las personas, debemos de entender y debemos de respetar sobre todo estas creencias. O por ejemplo también otro componente es la ley. Nosotros hemos entendido que la justicia no llega tarde o temprano, aún en un país como Latino y en general la cultura latinoamericana, que los actos de corrupción están a la orden del día, pero quizás ustedes ahora pueden decir como si la ley llega y la justicia llega. Y ese sentimiento, ¿verdad? Inexplicable que normalmente llega o que normalmente abre la oportunidad para otras personas, realmente es bien interesante porque es algo que nos mantiene, algo así como la religión, porque entendemos que cuando la ley está de nuestra parte, va a castigar al que debe ser castigado y va a premiar al que debe ser premiado. Otro componente, por ejemplo, son los prototipos ideales. Los prototipos ideales tienen que ver con cada etapa, ¿sí? O por ejemplo, pensemos que la etapa 1 o la etapa 2 de un individuo es probablemente la etapa 5 o la etapa 6 del otro individuo, o sea, del padre y del hijo. Entonces, cada una de las etapas también tiene correspondientes roles, correspondientes prototipos, correspondientes ideas que van a ser llevadas a cabo. Como por ejemplo aquel padre que entiende, el padre que apoya, la madre consoladora, el hijo ideal, el hijo buen ejemplo, el hijo que no falla. Pero no siempre ocurre esto. ¿Ok? También en el caso de los elementos tecnológicos, ahora debemos de eh, eh,
el caso ahora de los componentes en términos tecnológicos, debemos de entender que antes, vaya, yo recuerdo, antes, cuando yo jugaba en un videojuego, recuerdo que antes usted tenía que esperar un programa de televisión que sacara, por ejemplo, cómo hacer esta jugada o este tipo de cosas, o tenían que comprar una revista. Realmente no tenía tanto acceso al Internet como lo hace ahora. Y eso quiere decir que ahora muchas cosas son muy fáciles de hacer, pero también el otro componente es importante, el sentido de competencia, el sentido de, por ejemplo, redes sociales. Ustedes, principalmente, y cuando hablo de mujeres, no quiero que me malentiendan, pero sí, por ejemplo, la mujer es mucho más proclive a desarrollar sentimientos de comparación, de dudar acerca de su propio físico, acerca de si es o no es bonita. Entonces, los elementos tecnológicos sí han facilitado muchos componentes, pero también nos han quitado y nos han privado de algunas otras cosas, porque ahora entonces vamos a encontrar que vamos a compararnos constantemente con otras personas, con otros individuos, que quizás antes no hubiera sido posible. Adelante. Sí, no, yo solo le quiero hacer un comentario sobre eso que acaba de decir. De hecho, yo tengo varias amistades, bastantes amistades que son varones y ellos tal vez cuando uno les dice, para así decirlo, uy, eres guapo o tienes buen cuerpo, pues ya saben que no, que eso es mentira, que es feo, cosas así. Entonces, mientras que uno de mujer, aunque uno no tenga esa belleza, como se dice, uno siempre se trata como de decir que soy bonita o también es la autoestima de uno, ¿verdad? Que, uy, qué Sí. bien me veo el día de hoy, y mientras que los varones no, hay unos que dicen, uy, qué feo soy o cosas así. Sí, e incluso, vaya, por ejemplo, en este sentido, es bien interesante porque, vaya, hablar de un tema que quizás ustedes no se imaginaron que yo iba a tocar el día de hoy, pero vaya, el acceso que ahora se tiene al Internet, esto posibilita muchas oportunidades. Y una de las oportunidades como tal que el adolescente, hombre principalmente, experimenta es ver pornografía. Y esto cambia la realidad del individuo, porque moldea las relaciones, moldea su percepción del sexo, moldea la sexualidad, moldea tantas cosas, y realmente en la mayoría de los casos, o usualmente en la mayoría de los casos, es la única instrucción que reciben la mayoría de estos individuos antes de entrar a una relación sexual. Entonces, su realidad está completamente tergiversada. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Sí. No, Ailey. Ok. Vamos entonces al siguiente punto, que son las perspectivas ideológicas. Las perspectivas ideológicas hacen referencia a, si bien es cierto, hemos hablado de religión, pero muchas veces el tema religioso va siendo acompañado de componentes políticos. Por ejemplo, ahorita en la situación en la que nosotros estamos viviendo, incluso hay mucha gente que ha estado hablando acerca de que no, que la guerra entre Rusia y Estados Unidos es una guerra de consumismo, es una guerra de este tipo, una guerra de aquel tipo. Y realmente entendemos que la ideología como tal también moldea, obviamente, nuestra percepción del mundo y las oportunidades que nosotros vamos teniendo. Ahí no quiero entrar mucho en contexto porque realmente no es un tema tan filosófico en este sentido. También en el caso de los patrones de cooperación y competencia. Vean, por ejemplo, les voy a hablar de un tema en específico.
En el caso de del deporte, ¿ok? Y les puedo hablar directamente porque he estado muy inmerso en este mundo, que realmente la idea de tener eh, a un niño involucrado en un deporte es porque genera ciertos valores, ¿verdad? Como puntualidad, como trabajo en equipo, disciplina, consecución de metas, entre otras cosas. Pero la mayoría de instituciones han desvirtuado esto y han querido involucrar el deporte competitivo en edades tempranas. Entonces, para la mayoría de los niños es más importante ganar sin importar lo que pase, ¿sí? Sin importar que yo eh, haga trampas, sin importar que me burle de las otras personas. Y esto tiene un impacto directo en cómo nosotros estamos inculcando este sentido de competencia. No es el objetivo realmente del deporte de iniciación ganar o perder. La idea del deporte de iniciación en esta etapa es que el niño aprenda los componentes más importantes del deporte. No que gane o que pierda, porque va a llegar su momento más adelante. Entonces, este es uno de los ejemplos que nosotros vamos a encontrar constantemente. Por ejemplo, en la escuela muchas veces se nos lleva a este sentido de competencia. Las notas, el cuadro de honor, incluso nuestros propios padres también pueden llevarnos, ya sea de manera consciente o inconsciente, a desarrollar este sentido de competencia. Ok. Incluso en algunas personas, el matrimonio también es un componente que puede irse hacia cualquiera de los dos lados de la balanza, hacia la cooperación como tal o hacia la competencia. Por ejemplo, dependiendo de los valores que han sido formados en nosotros previamente, puede ser que la persona, por ejemplo, que el hombre se sienta amenazado por el rol de la mujer o que quizás necesite de que muchas personas estén ayudándole o qué sé yo, dependiendo de las oportunidades que se han tenido. También en el caso de la educación, obviamente, en la medida de que nosotros vamos teniendo oportunidades de formación profesional, entre otras cosas, se va abriendo un mundo completo de distintas ideas, de distintos componentes. Así que entonces debemos de entender esta parte. Y la tradición también es otro elemento importante. La tradición va a depender mucho de cómo nosotros hemos sido formados a lo interno del seno familiar. Sobre todo porque nosotros vamos a pasar esta información hacia la siguiente generación. Quiere decir, en el proceso de formación, el proceso de desarrollo, vamos a transmitir nuestras propias tradiciones y vamos a tratar de imprimirlo en la siguiente generación. Y la última, que es la sabiduría como tal, de nuevo, hablando un poco acerca de las etapas previas que nosotros hemos avanzado, depende entonces de cómo nosotros hemos tenido la oportunidad de saber si encontramos una lógica, una idea detrás de cada punto y sobre todo si hemos o somos felices con las decisiones de vida que hemos tomado. Y con eso entonces quiero cerrar la presentación del día de hoy. Por ahí voy extendiendo ya la cámara. Y con eso terminamos también al teórico Erikson. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? A ver, quiero oír personas que no oigo tan frecuente. A ver. Pues fue bastante... Claramente. Se tocaron bastantes temas que tocan y rayan en la vida cotidiana de lo mismo, del individuo.
Ujú. Así incluso me dio bastante curiosidad cuando usted mencionó eso de los videojuegos. Usted sabrá que nuestra generación estuvo muy al tacto con eso. Y también me da curiosidad con usted. Y como usted dijo que usted jugó quizás en computador o en consola, hasta me gustaría preguntarle cuál fue de todos los que usted ha jugado su favorito. Yo ya son juegos old school. Yo jugué Mortal Kombat, jugué Age of Empires. Hecho, Ya dije, ya dije, así que las viejas escuelas son lo cuando, mejor. cuando tengo pacientitos que me hablan de Fortnite y todo, yo como, Ah, pero, igualmente. pero sí es interesante que ustedes puedan comprender esta parte, porque realmente lo ideal de toda esta situación es que nosotros comprendamos que van ocurriendo un montón de componentes al mismo tiempo y que cada uno de ellos aporta en el desarrollo del individuo. Todo esto depende de las experiencias, de las influencias culturales, de cómo nosotros realmente interactuamos con nuestro medio. Gracias, Leonardo. A ver, voces que no escucho tan frecuente. Daniela, ¿está por ahí? Sí, Ya le voy a dar chance por ahí a Nimai también. Daniela, adelante. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? bueno, de esta teoría lo que más me llamó la atención fue en cómo se dividía en dos ramas. Bueno, cada etapa se dividía en dos partes y pues si no se pasaba esta etapa eficientemente, como que se quedaba estancado. Entonces, bueno, eso. Está bien, gracias. Nimai. Lick, yo me empiezo a percatar que, a medida que se van distanciando las, la vacuna es como una fotografía, como le ¿verdad? digo, las, Para que el cuerpo reconozca el virus al momento de que realmente entre, los teóricos ¿verdad? se van distanciando de las ideas Y de se Freud, hace el refuerzo cada cierto siempre tiempo. van No es orientándose, que no orientándose puede cada vez dar más a el COVID. Lo las, que pasa es que, a las esta parte social, el desarrollo de habilidades y así, y sobre cómo se desarrolla el individuo con respecto a los demás, incluso ahorita con la que vamos a ver de Karen Horney, habla de la psicología interpersonal, ¿verdad? Entonces le pone aspecto a las relaciones todavía más fuerte, Sí. que ya no es tanto orientado al inconsciente, al yo, a la desarrollo psicosexual, que ya es como más en uno mismo, ¿verdad? Que ya depende del desarrollo de uno mismo. Entonces, se va viendo esa distinción, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Gracias, Nimai. Incluso en el caso de Horney vamos a hablar acerca del tipo de apego y cómo se desarrolla el individuo con respecto a su medio. Y ese también es una teoría bien interesante. Y bueno, hasta ahí nos quedamos entonces el día de hoy. Continuamos el día lunes. Como les digo, abrimos con esta nueva teórica que es Karen Horney. Y ya es la última teórica que vamos a ver en la unidad 2. Por ahí voy a estar enviándoles alguna información durante esta semana. Recuerden que el día martes deben de entregar su tarea de Karen Horney. Tienen este fin de semana también para trabajar. Así que bueno, feliz día, jóvenes. Un gusto, pórtense bien y nos vemos el lunes. Gracias. Hasta luego. Vemos, Lick. Gracias.